10 características de una iglesia saludable. Visión. Una iglesia tiene que tener visión. Una iglesia tiene que saber a dónde va. Tiene que tener metas establecidas. Una visión clara e inspiradora. Si una iglesia no tiene visión, no sabe para dónde va, no tiene un enfoque claro. Y la iglesia de Jesús tiene que tener una visión. Para tener una iglesia saludable, lo primero que tenemos que tener es una visión que inspire a los miembros de la iglesia, que inspire a nuestros líderes, una visión inspirada por Dios. Esa visión, cuando la recibamos de parte del Señor en plena comunión con Dios, debemos de transmitirla. ¿Cómo? Escribiéndola, predicando acerca de ello, repitiéndola, para que las personas de nuestras congregaciones sepan a dónde vamos. Que las personas nuevas de nuestra iglesia, cuando entren a nuestros templos, cuando se estén integrando a la iglesia, sepan que nuestra congregación sabe para dónde va. Segunda característica, una iglesia tiene que tener líderes, un cuerpo de líderes. Y cuando hablamos de líderes, queridos hermanos, no nos referimos necesariamente a poner a alguien a hacer algo a la iglesia, aunque está bien. Pero nosotros como pastores, como líderes, como ministros de la iglesia, debemos de preocuparnos no solamente por poner, sino por capacitar, entrenar a esos miembros o líderes para que se hagan cargo de los diferentes ministerios de la iglesia. No es posible que un pastor se haga cargo de todo. Debe haber un cuerpo de líderes que apoye al pastor, pero el pastor debe de preocuparse por entrenar, capacitar, empoderar y enviar a estos líderes. Estos líderes a su vez deben entrenar a los miembros de la iglesia. Los líderes son los que apoyan al pastor en esa visión que Dios le dio al pastor para que lleven a cabo la visión que tiene la iglesia. Cuerpo ministrante, la tercera característica. ¿Qué es el cuerpo ministrante? El cuerpo ministrante es todos los miembros de la iglesia activos haciendo algo para el Señor, según sus dones y talentos que Dios le ha dado. Hechos 1:8 habla acerca que dice que recibiréis poder para que me seas testigos. El poder que recibimos a través del Espíritu Santo es por medio de los dones y talentos. Y cada miembro de la iglesia es una persona que debe trabajar para la iglesia, cumpliendo la misión de Dios. Cada miembro es una parte importante de la iglesia. Por eso se le llama cuerpo a la iglesia. El cuerpo ministrando según sus dones y talentos. El cuerpo de la iglesia o los miembros de la iglesia ministran porque están motivados, porque la iglesia tiene una visión, porque los líderes apoyan esa visión y los líderes los empoderan y los entrenan a ellos también. Una iglesia debe de tener recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente nos referimos a dinero, sino a todo lo que hay en la iglesia. El recurso tiene que ver con el tiempo de los miembros de la iglesia para poder ayudar y servir en la iglesia. También se refiere a tesoros, o sea, dinero, cosas monetarias. También se refiere a talentos que hay en la iglesia. Llámese alguien que sea un electricista, un fontanero, un albañil, maestro constructor, carpintero, alguien que decore. Esos son talentos que pueden servir para la iglesia. Son los recursos que tiene la iglesia. Y, quinto, nexo texto, contexto. ¿Qué significa eso? Predicar según el contexto donde nosotros estamos, donde Dios nos ha puesto. No es lo mismo predicar en una ciudad que en un pueblo, que en una aldea, que en un caserío. No es lo mismo servir o levantar una iglesia según estos contextos. Es más, dentro de una ciudad también hay diferentes contextos. Hay colonias urbanas o barrios urbanos, rurales, marginales. Entonces, cada quien, y dentro de estas colonias hay sus contextos, sus culturas. Entonces, hay que enfocar esa visión que Dios nos ha dado como iglesia según el lugar donde nosotros
estamos, a los que queremos alcanzar. Esto es predicar según el contexto. Repasemos hasta aquí lo que hemos aprendido. Hablando de las 10 características de una iglesia saludable. Visión, cuerpo de líderes, cuerpo ministrante, recursos y nexo texto-contexto. Pero la iglesia no solamente necesita estos 5 elementos, también necesita otras 5 funciones para tener las 10 características. Proclamación. Proclamación tiene que ver con evangelizar, con hacer misiones, con estar proclamando la palabra de Dios en cada momento. La iglesia tiene que hacer actividades, programas, organizarse para predicar, para evangelizar, utilizando los recursos que tiene a la mano, pero al mismo tiempo utilizando el poder que Dios le ha dado, el Espíritu Santo. Pero la iglesia debe estar programando por lo menos 1 o 2 veces actividades al mes para traer personas a la iglesia. Segundo, una iglesia debe estar enseñando. ¿Qué es enseñar? Es tener un programa de discipulado en la iglesia. Nosotros como pastores tenemos un listado de personas que asisten a nuestra congregación y ponemos sus divisiones como que está bautizado, no está bautizado, con que no está casado, esto y lo otro, y a veces niños, y todos decimos que son parte de la iglesia. Sí, son parte de la iglesia, pero déjeme decirle algo. Mateo 28:19 dice que Dios nos mandó a ser discípulos de Jesucristo. O sea, Dios nos mandó a ser discípulos de Él. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, Dios no nos mandó a ser miembros de la iglesia. Dios nos mandó a ser discípulos de Jesucristo. Una cita de un misionero que me dio misionología una vez, Daniel Covington, dijo: aquel discípulo que no está siendo discípulo, difícilmente le puedo llamar discípulo. Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Cómo? Debemos de transmitirle a las personas que vienen a la iglesia conocimiento de la palabra de Dios a través de un culto de enseñanza, a través de un programa de discipulado, a través de que cada persona que venga a la iglesia, meterlo a una estructura de enseñanza de la palabra del Señor. Al tener conocimiento de la palabra del Señor, las personas que vienen a la iglesia tendrán un cambio de conducta. Y al tener un cambio de conducta, su carácter será transformado al carácter de Cristo. Nos pareceremos más a Jesucristo porque hemos recibido conocimiento de la palabra del Señor y nuestra conducta ha cambiado y por lo tanto nuestro carácter se transforma. Y al tener un carácter transformado tendremos un compromiso con la misión de Dios dada a nosotros, la iglesia. Muchas veces, muchos pastores decimos, no hay compromiso en la iglesia. No hay compromiso porque no nos preocupamos por darle palabra específica, alimento que pueda llenar a las personas que vienen a nuestras iglesias, para darles seguimiento, no solamente cuando vengan, sino que se estén en la iglesia. Las personas no se mantienen en la iglesia después de un culto poderoso, no, la gente se mantiene en la iglesia por la palabra dada que está en sus corazones y que está en sus mentes. Tercero, una iglesia debe tener servicio, que es acción social. Una iglesia debe de estar dándose a conocer con la comunidad, preocupándose por las necesidades de las personas. No solamente cuando hay eventos especiales como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, o eventos cuando recibimos una bendición como iglesia y la damos, sino que la iglesia debe tener un programa específico para ayudar a las personas de nuestra comunidad, pero ver realmente la necesidad real que tiene esa comunidad. Si en una comunidad hay una necesidad de limpiar las cunetas, de limpiar las alcantarillas, de limpiar las calles, hay que ayudar en esa área. Si la comunidad tiene una necesidad con los niños que los están entregados a la delincuencia, a las drogas, hay que buscar la manera de ayudar en esa área.
Si en nuestra comunidad hay muchas madres solteras, hay muchos divorcios o separaciones, matrimonios desintegrados, hay que hacer acción social para ayudarles a esas personas en ese sentido, no solo en la parte espiritual. Si hay ancianos que están siendo abandonados y nadie vela por ellos, si hay viudas, Dios nos manda ayudar a esas personas. Cuarto, la iglesia debe tener comunión. Dice en Hechos 2 que dice que todas las cosas las tenían en común. No había envidia entre ellos, no había celo entre ellos. Todos se preocupaban para que las cosas se hicieran, porque tenían una visión clara, sabían qué es lo que tenían que hacer. Eran dirigidos por el Espíritu Santo, pero no había nada de celo ni envidia. Todos estaban juntos, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Eso lo leemos en Hechos 2, 42 al 47. Adoración. Dios quiere que le adoremos y que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores, pero no solamente los que van al templo o cuando vamos al templo. Dios quiere que le adoremos en cada momento de nuestra vida. Dios quiere que su gloria se identifique o esté en nosotros y nosotros transmitamos esa gloria a las personas, porque Él habita en nosotros. Por lo tanto, debemos de adorar en cada momento de nuestra vida. No solamente en el templo tenemos que demostrar esa adoración, sino cuando salgamos de los templos tenemos que adorar en cada momento, siendo el mejor padre, el mejor hijo, el mejor esposo, mejor esposa, siendo el mejor trabajador, mejor estudiante. A donde quiera que vayamos debemos de identificarnos de que somos adoradores, adoradores de Dios. Queridos hermanos, hemos hablado acerca de 10 características de una iglesia saludable. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, nexo, texto, contexto. Debemos de estar proclamando, enseñando, haciendo acción social, servicio, teniendo comunión y adorando en cada momento. Ha sido un gusto compartir con ustedes sobre estas 10 características. Espero que sea de bendición. Les saluda el pastor Joanny Maldonado.